Hola compañeros, en este video graficaremos la función trigonométrica y igual a 4 seno de 2x menos 3. Para hacer esta gráfica partiremos de la función básica del seno, y igual a seno de x. Entonces recordemos que esta es una función que es periódica, es oscilante, su periodo es 2pi, el valor máximo está en 1, que es cuando x vale pi medios, y el valor mínimo es menos 1, que es cuando la x vale 3 pi medios. Entonces, para graficar esta función, vamos a identificar cada uno de los elementos. La amplitud de la función es 4, que es el valor absoluto del término que está por fuera multiplicando al seno. El periodo de la función sabemos que es 2pi dividido entre b. En nuestro caso, b es 2, que es el término que multiplica a la x en el ángulo. Entonces tendríamos que nuestro periodo sería 2pi sobre 2. Este 2 con este 2 se cancela y nos va a dar como periodo pi. Es decir, el periodo se redujo a la mitad, porque el periodo de la función seno básica es 2pi y el de esta es pi, la mitad. Ahora continuemos con el desplazamiento horizontal o el desfasamiento. El desplazamiento horizontal entonces está asociado al término que se está sumando o restando al interior del ángulo. En este caso no lo hay. Por lo tanto, el desplazamiento horizontal es 0, mientras que el desplazamiento vertical es la cantidad que se está sumando o restando al término que contiene al seno. En este caso, el término es menos 3. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestra función se desplazó 3 unidades hacia abajo. Entonces escribimos desplazamiento vertical 3 hacia abajo. Ahora entonces vamos a hacer la gráfica, o mejor, un bosquejo a mano de cómo quedaría. Lo primero, la amplitud es 4. Entonces va a ir con valor máximo en 4, valor mínimo en menos 4. Es decir, un bosquejo rápido de nuestra gráfica sería algo como esto. Aquí tenemos entonces ya el primer pedazo. Esta gráfica sería y igual a 4 seno de x. No hemos analizado aquí en este gráfico el periodo del desplazamiento horizontal y vertical, solamente la amplitud porque la vamos a construir a tramos, en el sentido de que iremos agregando cada uno de los términos. Ahora, entonces, tuvimos en cuenta el término que había interno, el 2x. Vamos hasta allí en 4 seno de 2x. Dijimos que el periodo se reducía a la mitad cuando tomábamos este 2. Y veamos que gráficamente es lo que está ocurriendo. El valor máximo acá sigue siendo 4, el valor mínimo sigue siendo menos 4. Pero la función, entonces, sin repetirse, empieza en 0 y termina en pi, que es el periodo. Y luego entre pi y 2pi se vuelve a repetir. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque como b valía 2, entonces entre 0 y 2pi la función se va a repetir dos veces. Y aquí lo tenemos. Se repitió una vez hasta pi y dos veces hasta 2pi. Para terminar ahora, entonces analizaremos el desplazamiento vertical, que fue 3 unidades hacia abajo. Notemos que respecto a la función anterior la teníamos centrada en 0, pero como ahora se va a desplazar 3 unidades hacia abajo, esto significa que nuestra función ya no tendrá valor máximo en 4, sino en 1, porque estamos moviendo la función 3 unidades hacia abajo. Y el valor mínimo ya no va a estar en menos 4. Al menos 4 le tendremos que restar 3 y entonces el valor mínimo nos va a quedar
en menos 7, porque menos 4 menos 3 nos daría menos 7, sería este valor. Pondremos ahora entonces la cantidad para que quede la gráfica y aquí la tenemos tal y como habíamos dicho. El valor máximo ya está en 1 porque a 4 le restamos esas 3 unidades que se desplazó. Ahora, solamente nos quedaría por analizar cómo se genera la gráfica en sí si no tuviésemos un graficador. Aquí la clave entonces está en que el periodo que es pi, en este caso, siempre se va a dividir entre 4, porque la función seno tiene 4 zonas distintas. Entonces, avanzaría la función de pi cuartos en pi cuartos. Entonces, desde 0 hasta pi cuartos, que es la mitad de pi medios, llegó al valor máximo. Luego, desde pi cuartos hasta pi medios, volvió la función al centro. Luego, desde pi medios hasta 3 pi cuartos, que es este valor, la función alcanzó su valor mínimo. Acá lo señalamos. Y para terminar, en el último cuarto, que va de 3 pi cuartos hasta pi, la función volvió a 0 y entonces ocupó esta posición. Y así entonces realizaríamos el trazo de la función. Va al valor máximo, vuelve al centro, viene al valor mínimo y vuelve al centro. Para terminar, nosotros construiremos la gráfica ahora desde 0, partiendo solamente de la función seno. La amplitud entonces es 4 unidades. Pero para que la gráfica la hagamos desde 0 nosotros vamos a empezar por el desplazamiento vertical de la función, que fue 3 unidades hacia abajo. Entonces la función tendrá su centro a lo largo de esta recta horizontal que corta al eje Y en menos 3. Este sería el centro de nuestra función. Ahora, la amplitud es 4, o sea que desde menos 3 estaremos subiendo 4 unidades. El valor máximo de la función quedará en 1 y el valor mínimo, entonces a menos 3 le restamos 4, nos daría menos 7. Este sería el valor mínimo de la función. Corrección, el valor anterior era el valor máximo, ¿sí? Que es el punto más alto hasta donde va la función. Entonces, desde el centro de la función que está en menos 3, que es el desplazamiento vertical hacia abajo, nos movemos 4 hacia arriba, 4 hacia abajo, que es la amplitud para determinar valor máximo y valor mínimo. Ahora, como el periodo de la función es pi, entonces hasta acá, hasta esta posición que es pi, llegará la función sin repetirse entre 0 y pi. Pero como dijimos que la función tiene 4 regiones, entonces a pi lo dividimos entre 4 para encontrar esas 4 regiones. Como acá está pi medios y este es pi, entonces pi cuartos sería la mitad entre 0 y pi medios. Acá está pi cuartos y la mitad entre pi medios y pi sería 3 pi cuartos. Acá lo tendríamos. El valor máximo de la función ocurriría cuando la función está, cuando la x vale pi cuartos. Entonces, en pi cuartos, la función subiría hasta el valor máximo, que es 1. Y en 3 pi cuartos, la función caería hasta el valor mínimo, que es menos 7. Y con esto entonces ya podríamos realizar el trazo de la función. Empieza en 0, subió hasta el 1 en pi cuartos, volvió a su posición central. Cuando hablamos del 0 no nos referimos al 0 del eje, sino al 0 del centro de la gráfica. Luego, en 3 pi cuartos fue al valor mínimo y para terminar, volvió al centro de la gráfica en pi. Trazaremos de nuevo entonces la gráfica utilizando GeoGebra. Aquí en la gráfica ya lo podemos evidenciar, está el trazo sobre los valores que hemos ubicado. Entonces eso es todo, espero que haya quedado claro cómo graficar una función seno con todos los términos.